Bueno, queridos doctores, como tema de la primera masterclass y dentro del módulo de patología benigna, esta noche vamos justamente a hablar, como su tema lo indica, de una introducción de los métodos de imagen, porque realmente abarcar en una sola clase este espectro amplio de tantos métodos que existen actualmente para tratar la patología mamaria sería muy largo y sería realmente complejo. Además que muchos de estos métodos serán tratados en forma específica en las semanas siguientes. Los objetivos de la clase, pues en primer lugar, va a ser conocer, conversar y profundizar un poco acerca del papel del radiólogo dedicado a la patología mamaria. Así también hacer una revisión de los métodos de imagen actuales y más utilizados con sus indicaciones y conocer también, hablar sobre las diferencias entre la mamografía diagnóstica y la mamografía de screening. Antes sí quisiera que caigamos en cuenta de algo que de pronto muchos de nosotros pues no lo estamos concientizando siempre. Y es que hace varios años muchos de nuestros colegas se enfrentaban a este mundo, al mundo analógico, ¿no es cierto? Y es apenas hace ya algunos años en donde aparece todo el mundo digital. Este mundo digital pues ha crecido y va avanzando en forma muy rápida, prácticamente sin freno. Es decir, que ya estamos actualmente contando con programas de inteligencia artificial que también tienen que ver o que también están ya aplicándose en lo que es el diagnóstico del cáncer de mama y de otras patologías mamarias. Obviamente, este avance ha sido para las generaciones actuales de mucha ayuda para poder cada vez tener más herramientas diagnósticas en lo que tiene que ver con la radiología de mama. Pero, ¿cuáles son los retos actuales, doctores? Pues realmente, como podemos ver en esta imagen bonita, nítida, inspiradora, prácticamente así es ahora un poco nuestra vida como radiólogos de mama también. Miren ustedes que aquí yo puedo ver, diría con gran detalle, todo lo que compone este paisaje. Las herramientas actuales y cada vez el desarrollo de los software, de los equipos diagnósticos, pues también nos han ayudado a esto. Pero a su vez, ¿por qué decimos que esto es un reto y no solamente algo positivo? Porque al haber tanta posibilidad de observar los hallazgos, pues es también alta la posibilidad de equivocarnos o de omitir inclusive algunas cosas. Es por esto que es importante que conozcamos el papel que tenemos como médicos radiólogos y más todavía cuando nuestro deseo es hacer justamente radiología de mama, en donde un mínimo detalle muchas veces puede significar el subestimar una enfermedad inclusive de malignidad. Y entonces, ¿cuál es el papel del radiólogo de mama? Aquí justamente he traído esta información de la Sociedad Española de Imágenes Mamarias y del CERAM, en donde considera 4 pilares fundamentales en donde debemos nosotros entrenarnos sobre todo. La primera es el diagnóstico, obviamente, de lesiones en pacientes tanto asintomáticas como sintomáticas. Ustedes entenderán que al hablar de estos dos grupos estamos hablando de la mamografía o de los métodos que son de screening y los que son ya diagnósticos. Una vez que nosotros hemos diagnosticado lesiones, tenemos que siempre además caracterizar las mismas. Y es aquí en donde nuestro entrenamiento tiene que ser actualizado. Tenemos que siempre estar constantemente revisando las nuevas actualizaciones. Y por supuesto, aquí trabajamos de la mano con lo que es el sistema VIRATS, que todos nosotros conocemos y que en 2 semanas tendremos una clase muy específica de esto, en donde tendremos que hacer un recuento de qué es el VIRAT para nosotros los radiólogos, cómo debemos aplicarlo realmente. También la confirmación histopatológica de las lesiones, y aquí, por supuesto, interviene lo que es el intervencionismo percutáneo, porque somos nosotros, los médicos radiólogos, quienes estamos interviniendo a las pacientes y obteniendo las muestras que les proporcionarán a los patólogos, pues, del material necesario para poder caracterizar en subtipos histológicos a las lesiones y especialmente al cáncer de mama. Y nuestro trabajo no acaba ahí, sino que además tenemos que tener siempre la capacidad de hacer una verdadera estadificación locorregional, hablando específicamente ya del cáncer de mama,
porque es esta estratificación locorregional la que va a permitir a los diferentes especialistas que tratan esta patología, pues el establecer cuál es el tratamiento más adecuado para nuestras pacientes. Aquí además quisiera hacer un paréntesis en que actualmente se considera ya que no se puede, digámoslo así, incluir a todas las pacientes en un mismo grupo, ni diagnóstico ni de tratamiento. Hay que considerar a cada paciente con sus características específicas y muchas veces, digámoslo así, el método de diagnóstico que me va a servir más en una, pues no va a ser el más adecuado en otra y de igual manera pasa con el tratamiento. Otras funciones que como radiólogos de mama no debemos olvidar es que nosotros también damos un apoyo importante en lo que son las lesiones no palpables, justamente realizando el intervencionismo conocido como marcación prequirúrgica, que justamente está acá, miren en esta foto a la izquierda. Nosotros, como yo decía en alguna conferencia anterior, pues somos como el faro que está guiando a los cirujanos para que ahora actualmente ya se lleven a cabo las cirugías mínimamente invasivas o las cirugías conservadoras en mama. Recuerden ustedes, colegas, que hace algunos años el tener para una mujer cáncer de mama era casi como o sea, era ya una sentencia de una amputación de su mama. Pues ahora no. Y con gran alegría y satisfacción les comento que en el Hospital Eugenio Espejo, pues prácticamente muchas, yo diría sí que por lo menos más de un 50% de las pacientes que son diagnosticadas de cáncer de mama a tiempo y en un estadio adecuado son buenas candidatas para las cirugías conservadoras de mama y por lo tanto estamos realizando prácticamente casi todas las semanas marcaciones prequirúrgicas y por supuesto, como dice aquí, luego tenemos que hacer también controles de las piezas quirúrgicas donde se confirme, como en esta pieza, que está ya sustraída la lesión, que fue guiada por nuestro arpón. Y también nuestro papel es muy, muy importante en lo que es el seguimiento de las terapias neoadyuvantes, pues como ustedes saben, la respuesta que tiene el cáncer de mama al tratamiento neoadyuvante es diversa. Ahora ya nos vamos un poquito más a adentrar en lo que son los métodos de imágenes para el tratamiento de esta enfermedad. Aquí he puesto un cuadro comparativo en donde tenemos, digamos algo así resumido, los principales métodos como son la mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y también el PET de mama. Y tomando en cuenta cuáles son sus beneficios y de pronto lo que es sus limitaciones, digámoslo así. La mamografía se mantiene como el método de mayor utilización para el diagnóstico de cáncer de mama porque mantiene una sensibilidad importante del 60 al 70% y una especificidad del 75%. Si bien es cierto, es un método que emite radiación ionizante, no es una cantidad de radiación que sea tampoco tan mala para una paciente, tan inadecuada. Y como limitaciones, obviamente, ya vamos a ver unos ejemplos, si nos encontramos aún con la limitación de aquellas mujeres que presentan mamas densas. Como ventajas, analiza también en forma integral la mama y la axila. Y en nuestro medio, además, debemos comentar que otra ventaja que tiene es que sigue siendo uno de los exámenes más asequibles a nuestra población. El ultrasonido es el método más utilizado en mujeres jóvenes menores de 40 años. Su sensibilidad también es importante, menor su especificidad, pero como todos conocen, pues uno de sus problemas suele ser que es operador dependiente y que muchas veces también depende mucho de la calidad de imagen que dé el equipo con el que estamos trabajando. La resonancia magnética es un método no ionizante, se aplica en muchos casos en mujeres jóvenes, tiene sus indicaciones precisas que luego las vamos a revisar, sobre todo cuando son lesiones que no han podido ser esclarecidas en los otros métodos de imágenes. Y claro, hay que trabajar con protocolos establecidos. Hay protocolos propios, sobre todo para el estudio de las prótesis mamarias. Su sensibilidad es del 94.4%, más no así su especificidad, que es baja. Pero aquí viene una cosa realmente que nos limita, y yo me atrevería a decir que nos limita como país, y es su accesibilidad por sus costos altos. Tal es así que en nuestro país, como ustedes conocen, aquí tenemos colegas que se encuentran de Guayaquil, de muchas provincias de la costa y de la sierra, y todos sabemos que realmente no tenemos resonadores con antenas y con programas de mama
en forma como nos gustaría que estén en todos los centros, sino que son muy limitados aquellos centros que pueden ofrecer este servicio y además por su alto costo, no todas las mujeres doctores tienen accesibilidad a este método. El PET de mama que obviamente emite pues también una radiación ionizante, pero nos da también una imagen funcional de la mama, tiene una sensibilidad del 61%, especificidad del 80%. Es un método muy importante, sobre todo para conocer lo que son la diseminación a distancia, las metástasis o las recidivas. No se considera todavía un método que sea gold estándar en lo que es el diagnóstico primario. Sin embargo, tenemos la certeza de que es de gran aplicación cuando tenemos estos casos en donde sospechamos recidivas que no son aún visibles en los otros métodos. Y al parecer en nuestro país también es un método que en pocos meses o años ya va a estar presente en forma más masiva en algunos centros y ciudades de nuestro país. Vamos a empezar con el primer método que habíamos hablado, con la mamografía. Pero antes de empezar ya con las imágenes y a conversar sobre las diferentes técnicas que tenemos de mamografía, pues quisiera presentarles esta información del Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario, que fue proporcionado por mi gran amigo, el doctor Ulises Barajas. Justamente, ustedes ven ahí la publicación, es muy reciente, es del 2023. Y aquí tenemos un resumen, ¿no? En cuanto a cuáles son las diferentes, o sea, las edades que están recomendando diferentes escuelas y diferentes sociedades que trabajan con lo que es el diagnóstico de cáncer de mama. Y así podemos ver cómo la American Cancer Society está recomendando que a los de 40 a 44 años, pues el tamizaje es opcional, ¿no es cierto? Consideran más bien que de 45 a 54 años sí ya se deben practicar las mujeres un tamizaje de forma anual y de 55 a más años, pues la periodicidad del tamizaje podría ser anual o bienal, como dice aquí, pero este ya vendría a ser obligatorio. Tenemos además las recomendaciones del American College of Radiology y de la Sociedad de Imagen Mamaria, en donde, como ustedes pueden ver, ellos consideran que de los 40 a los 75 años, la mastografía de tamizaje debe comenzar a los 40 años, ¿sí? Y continuar hasta los 75 años. Esto justamente se basa en ellos en que la reducción de la tasa de mortalidad, si se sigue estas recomendaciones, pues bajo disminuye un 40%, de que se puede además diagnosticar el cáncer de mama en etapas tempranas, de que habría mejores y mayores opciones quirúrgicas y sobre todo también medir una respuesta eficaz a la quimioterapia. La Comisión Europea de Cáncer de Mama y de Cáncer Colorectal, en cambio, sugiere que de 40 a 44 años no se debería implementar mastografías de tamizaje. Sin embargo, ellos dicen esta recomendación debería considerarse, o sea, con mucha cautela, ¿no? Y como les decía hace un momento, pues debería siempre considerarse qué factores de riesgo tiene esa paciente. Ellos igualmente sugieren que de 45 a 49 años, las mujeres en este rango sí deberían ya iniciar con sus mastografías de tamizaje. ¿Qué nos hace entonces pensar y concluir con esta información tan nueva y tan, digamos, basada en la revisión de muchas sociedades que trabajan en mama, muchas sociedades médicas? Pues justamente que ya la edad de tamizaje ha aumentado un poco más. Ya no son los 40 años que estábamos siempre considerando, sino que miren ustedes como muchas de estas sociedades recomiendan alargarlas hacia los 45 años y que en las mujeres con 40 años, sí, obviamente, pues hay que no descartar los factores de riesgo o aquellas mujeres pues que encontramos alguna sintomatología en donde sí debería comenzarse el tamizaje a esta edad. Asimismo, no podemos dejar de lado qué pasa con la mamografía en la mujer joven. Les comento esto porque nosotros miramos mucho en nuestra institución que para muchos médicos la mamografía en la mujer joven pues es realmente, o sea, algo que jamás debería realizarse. Y nos llama mucho la atención porque como ustedes saben, si bien es cierto, el cáncer de mama no tiene una estadística tan alta, más o menos se habla de un 2.5% en mujeres de menores a 35 años. Sin embargo, doctores, como ustedes conocen, cuando aparecen mujeres jóvenes, suele ser un cáncer muy agresivo, con mucha posibilidad de recidiva,
con mucha a veces resistencia inclusive a los tratamientos. Por lo tanto, no debemos descartar como radiólogos la posibilidad de, si tenemos alguna sospecha, realizar a una paciente joven una mamografía. Algunas revisiones, algunos estudios, inclusive sugieren que si nosotros palpamos una lesión en una mujer y una vez que le hemos realizado el ultrasonido, vemos que la lesión es sospechosa, no importa la edad que tenga la paciente, es decir, puede ser inclusive menor de 30 años, podemos realizar una mamografía. Obviamente muchos dirán, pero a esta edad va a tener una mama densa y ¿qué vamos a ver? Pues para eso tenemos las diferentes técnicas de mastografía que vamos a tratar a continuación, que sirven también muy bien para lo que son las mamas densas. Entre el valor añadido que puede proporcionar la mamografía en la mujer joven, pues está justamente identificar otras focalidades patológicas, además de la que puede ser el motivo de consulta, valorar lesiones no palpables o que no sean visualizadas en el eco, como por ejemplo microcalcificaciones y zonas de distorsión arquitectural que también aparecen en este grupo etario, mejor localización de la lesión y planificación de las biopsias en caso de que ésta sea requerida, y obviamente una planificación quirúrgica. Y también disponer de estudios basales prequirúrgicos para realizar los correspondientes estudios comparativos que siempre son sumamente importantes una vez que se ha diagnosticado de patologías y más todavía si es cáncer en una mujer joven, así como también establecer una adecuada relación radiopatológica. Quería presentarles también este flujograma, es que justamente ha sido obtenido de un consenso del año pasado del CERAM, en donde ellos también hablan que si es que nosotros en una ecografía de mama en una mujer joven encontramos lesiones de alta sospecha, pues sin lugar a dudas tenemos que realizar una mamografía. Como les decía aquí, pues mejor todavía si podemos hacer una tomosíntesis que nos va a dar una mayor visualización para la mama densa que probablemente va a tener esta mujer joven. Empezando ya con este método, vamos a hablar de la mamografía digital, que es la que está más difundida, digamos, sobre todo en nuestro país. Como todos sabemos, pues esta fue aprobada ya en el año 2000 por la FDA, donde se aprobaron los primeros mamógrafos que contenían un generador de rayos X, que se impactaban obviamente estos haces en una pantalla y que mediante la conducción de fibras ópticas, pues transmitían las imágenes en forma digital. Sí requieren, por supuesto, de equipos de visualización y postproceso de la imagen. Miren ustedes, la mayor parte, realmente si no todas las imágenes que vamos a ver aquí en esta charla, pues son obtenidas de pacientes del hospital. Y aquí tenemos una imagen que todos ustedes están viendo y ya obviamente pues dirán aquí tenemos alguna lesión, ¿no es cierto? Que es evidente, realmente evidente en la mama izquierda. No nos olvidemos, doctores, que además de ser radiólogos y además de dedicarnos a las imágenes mamarias, nosotros no debemos jamás olvidarnos de la parte clínica de las pacientes. Por eso yo he puesto en esta diapositiva que para el radiólogo la información clínica no debería ser importante, sino debería ser imprescindible. Muchas veces nosotros nos hemos olvidado un poco de preguntar, de indagar más y lo que es más, inclusive palpar a las pacientes. Créanme que en la parte de radiología mamaria es indispensable la palpación tanto de la mama, de la axila y nos proporciona una información fabulosa y muy adecuada para que después podamos guiar también nuestros estudios radiológicos. Esta imagen me gusta mucho mostrarla porque se puede observar cómo pasamos de mamografías analógicas en donde, bueno, se ve algo del tejido, algo del contraste, sobre todo entre los diferentes componentes de la mama, pero realmente pues es evidente que debe haber sido bastante fácil que se pasen muchas lesiones en esta tecnología y miren ustedes cómo se ha dado un paso grande a lo que es ya lo digital. ¿Qué podemos visualizar en la mamografía? Vamos a hacer una revisión un poco rápida de esto porque todos nosotros ya conocemos esto y sabemos que obviamente algo de los hallazgos sobre todo suelen ser primero los nódulos que suelen tener pues varias formas y varios contornos y sabemos que dentro de los nódulos los que más deben darnos señales de alerta son los que tienen los bordes espiculados, como podemos ver aquí, sean estas espículas cortas o espículas largas. Y obviamente si nosotros tenemos estos hallazgos en la mamografía, pues vamos a catalogar como BRAF 5 porque hay una alta probabilidad ya de que sean malignos, ¿no? Mayor al 95% inclusive.
Tenemos otro diverso mundo en cuanto a los nódulos, nódulos circunscritos, nódulos con bordes oscurecidos, nódulos lobulados, y el BI-RAD es muy claro y muy evidente en esta categorización. Las calcificaciones, de igual manera, que son, tenemos los grupos de calcificaciones benignas y también aquellos grupos ya que por sus propias características de pleomorfismo y atipia nos van a hacer sospechar y sobre todo, pues nuestra conducta como médicos radiólogos, como ustedes saben, va a ser siempre que encontremos estos grupos de calcificaciones que tienen alta sospecha de malignidad, pues categorizarlas adecuadamente, 4B, etcétera, y sobre todo sugerir enseguida o realizar la biopsia estereotáxica a la paciente. Cuando encontramos calcificaciones doble RIL como las calcificaciones vasculares, las calcificaciones liponecróticas o aquellas lesiones que se consideran sobre todo sospechosos de fibroadenomas con procesos de calcificación, etcétera, pues nos podemos quedar un poco más tranquilos. En muchos casos solo estableceremos o recomendaremos un seguimiento a las pacientes cuando están en este BI-RAD 3, que es para seguimiento, ¿no? Las áreas de distorsión es otro hallazgo sumamente importante que nunca debemos pasar por alto. Se encuentra sobre todo importantemente ahora que existe otro método como es la tomosíntesis del que ya vamos a hablar. Estas áreas por lo general se ven con bordes espiculados que confluyen sobre todo hacia el centro, pero no son nódulos, sino que tienen esta característica de verse como verdaderos rayos de sol ahí, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros encontramos una área de distorsión, nunca, pero nunca vamos a subestimarlo en una paciente. Y bueno, ¿qué haríamos en este caso? Pues primero a la paciente la vamos a llevar al ultrasonido. Pero si no encontramos ninguna traducción de esta zona de distorsión en el ultrasonido, las cosas no se pueden quedar ahí, ni sugeriríamos en ese caso únicamente un seguimiento, sino que doctores, las recomendaciones últimas dicen que aunque no tenga una traducción ecográfica, pues obviamente habría que hacer una biopsia por el método que estamos visualizando, lo que es la mamografía. A veces pueden estar acompañadas también de áreas de asimetría o de calcificaciones, pero por suerte ya el desarrollo de métodos mucho más avanzados de mamografía han hecho que estas distorsiones no se pasen tanto por alto si nosotros nos entrenamos en su visualización. Pero a veces, ¿qué nos suele pasar como radiólogos? Sí, tenemos ya lindos equipos digitalizados, con mucha más tecnología, pero ¿qué pasa si nos encontramos con lo que estamos viendo ahora? Fíjense ustedes la alta densidad que tiene esta mamografía. Y claro, ya por sí sola, la mama densa, como sabemos, es un factor de riesgo para cáncer de mama, aquellos subtipos de CR, C y D. La sensibilidad de la mastografía en estos casos aproximadamente baja y es de un 30 al 64%, en contraposición a la sensibilidad de la mastografía en la mama grasa, que es hasta de un 98%, ¿no? Entonces, justamente es este reto que ha dado las mamas densas, lo que ha hecho que se creen y se vayan desarrollando nuevos software. Y aquí, pues, presentamos, estos son las mamografías digamos, han ido un paso más allá de la mamografía 2D, como son la tomosíntesis o mamografía 3D, la mamografía sintetizada y la mamografía contrastada. Son los nuevos desarrollos tecnológicos. Vamos a empezar con la tomosíntesis, método aprobado por la FDA en el 2011. Pues como ustedes saben, aquí justamente se trata de la adquisición de imágenes bidimensionales de la mama que se comprime y se va realizando con el movimiento del tubo en diferentes ángulos. Es decir, se realizan no uno ni dos disparos, sino varios, ¿no? También es un método que se está probando en cuanto a las calcificaciones en donde no ha tenido realmente tanta utilidad. Este método puede aumentar la detección del cáncer de mama hasta un 30 al 50% y sobre todo también reduce las tasas de revaloración y obviamente si nos permite ver más, vamos a tener necesariamente más hallazgos y vamos a aumentar muchas veces las indicaciones de la biopsia. En cuanto a las indicaciones específicas de la tomosíntesis, sería el diagnóstico de nódulos parcialmente visibles o dudosos en las mamografías 2D. Nos sirve también para evaluar márgenes, tamaño y forma de lesiones tipo masas, evaluar, como dice aquí, las mamas densas, que hablábamos de esto, caracterizar áreas de distorsión, se considera como un método muy útil para las áreas de distorsión, estimación de estructuras ductales, vasculares y calcificaciones y también para evaluar asimetrías.
En cuanto a las desventajas, pues se podría hablar de que tiene un mayor costo su equipamiento. Obviamente ya no son 4 imágenes de una mamografía, sino que son 65, 70 o más cortes de cada proyección. Por lo tanto, al radiólogo sí le van a tomar mayor tiempo en revisar estas imágenes y, como les decía, no es un método que esté tan probado para el estudio de las microcalcificaciones. Este es un ejemplo del hospital. Justamente esta paciente es apenas del día de ayer. Es una paciente de 56 años. Ella ingresa al hospital realmente porque tiene una insuficiencia crónica renal. Está un poco está en anasarca, con edema. Se puede observar inclusive en la mamografía que tiene un edema cutáneo difuso en ambas mamas. Y bueno, nos llamaba la atención algo de densidad de estas calcificaciones vasculares que tenemos bilateralmente, pero realmente, más allá de eso, sabíamos que este edema correspondía a todo su proceso sistémico que estaba atravesando por la insuficiencia renal. Pues no nos llamó, no sé si ustedes miren ahí algo, y claro, ella consultaba hacia la clínica de mama por dolor en la mama derecha. Aquí tenemos la proyección craneocaudal. De igual manera, realmente no había nada que nos llame tanto la atención. Al realizar la tomosíntesis en la mama derecha, miren ustedes cómo se va estableciendo ya un hallazgo, ¿sí? Observamos que en los cuadrantes inferiores, en el cuadrante infero-interno, para ser más precisa, se encuentra una lesión, y es una lesión realmente de bordes de contornos lobulados, claramente visible. Y miren ustedes, al hacer la ecografía, es un nódulo verdaderamente lobulado e inclusive con vascularidad central, que ya caería en un criterio de BIRAD 4B. Y por supuesto, fue biopsiado y, como les decía, es una paciente que apenas la vimos ayer en clínica de mama, pues ya les contaremos el resultado en unos días. Esta es otra paciente, es una paciente joven, 42 años. Ella llega ya a la clínica de mama del hospital con un diagnóstico de cáncer en la mama derecha. Ustedes pueden observar aquí que en la unión de los cuadrantes superiores hay una lesión evidente. Hablábamos hace rato de una lesión espiculada, sólida, y también una zona de asimetría adyacente. Pero se realiza como iba ya a ser operada, se realiza una resonancia magnética en otro centro y le refieren algún hallazgo hacia la mama izquierda. Al tener una alta densidad todavía, es difícil valorarla en la mamografía digital. Al realizar la tomosíntesis, los diferentes cortes que vamos obteniendo, fíjense ustedes cómo va apareciendo un hallazgo hacia esta zona, y lo voy a presentar más focalizado. Y entonces miren ustedes cómo aparece una verdadera área de distorsión, que sí es verdad que llama la atención. Y claro, una paciente joven estaba sumamente preocupada. Si ya tenía cáncer en la mama derecha, pues la angustiaba mucho pensar que también tenga otro foco tumoral en la mama izquierda, por lo que se realiza un estudio ecográfico también. No tenía una representación tan importante, sin embargo, sí se observaba algo de la zona de distorsión, y fue biopsiada, y ventajosamente para la paciente fue negativo para malignidad y resultó ser una mastopatía fibroquística con una hiperplasia ductal usual y sofocos también de adenosis. Entonces, miren ustedes cómo este método, pues, que muchas veces, o sea, nos presenta estas áreas de distorsión que son realmente llamativas, pues muchas veces también van a ser de gran ayuda para también descartar que esa lesión que nos está preocupando se trate de otro foco de malignidad. Y bueno, continuando con las otras mamografías que han ido avanzando y superando en cuanto a sensibilidad y a especificidad a la mamografía 2D, tenemos la mamografía sintetizada. No sé realmente si pensaría yo que pocos centros, tal vez en la parte privada, la tengan aquí en el país. Está aquí como está conectado el doctor Barajas, Ulises. En México yo sé que trabajan realmente en muchos centros, así como en Argentina tienen esta técnica. Y como sabemos, pues justamente es una combinación, digámoslo así, de la técnica de tomosíntesis con la técnica 2D o digital. Incluye, lo que vamos a obtener son imágenes ya digitales de muy alta calidad, ¿no es cierto? Sí requieren también de software específicos, toman imágenes tanto del examen de tomosíntesis como del 2D para dar todavía una imagen de mucha más especificidad y calidad.
Este método se considera de mejor detección para las microcalcificaciones, por lo tanto, nos va a disminuir mucho la necesidad de revaloraciones. Tiene una mejor sensibilidad para detectar el cáncer invasor y, pues, por supuesto, tiene una mejor precisión en lesiones en mamas densas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto sí, debo aclarar, no son ejemplos de nuestro hospital, porque como les comentaba, no contamos con esta tecnología. Sin embargo, podemos ver la diferencia entre lo que es una tomosíntesis, aquí que me imagino ustedes ya pudieron haber observado esta zona de distorsión, y acá a la derecha una mamografía sintetizada, que miren ustedes cómo realmente sí sustrae mejor la visualización de esta lesión, la hace mucho más evidente. En este ejemplo, pues tenemos justamente aquí una tomosíntesis, ¿no es cierto? En el centro una mamografía sintetizada y acá una mamografía digital. Es evidente, ¿no es cierto? Trabajando con la mamografía digital, pues fíjense en ustedes, se observan áreas densas, digámoslo así, un poco inespecíficas. Ya si pasamos a la tomosíntesis, vamos a lograr diferenciar la lesión, pero miren ustedes cómo la sintetizada nos da todavía una mejor visualización de estos hallazgos. La mamografía contrastada, vamos a hacer solamente vamos a nombrar muy poco sobre su espectro porque tenemos una clase preparada con el doctor Barajas en unas semanas, pero todos sabemos que justamente lo que hace es tener o imita más o menos un poco también la modalidad de la resonancia magnética basándose en la angiogénesis tumoral. Se considera todavía una técnica en desarrollo. Sin embargo, aquellos centros e instituciones donde aplican, pues han presentado y están presentando trabajos muy positivos en cuanto a la sensibilidad de esta técnica para detectar lesiones tumorales. Sí, es importante comentarles, obviamente, que el mamógrafo no es, digamos, algo diferente a los demás. Lo que sí tiene es un software específico para mamografía contrastada y, por supuesto, que necesita o que trabaja junto con un inyector para poder dosificar el medio de contraste que se administra a la paciente. Este método, realmente, miren ustedes, aquí estamos comparando una mamografía digital, una tomosíntesis y la mamografía de contraste. Entonces, lo que hace, más bien nos da una imagen como de supresión del resto de estructuras, pero sí, si es que hay una lesión que capta el contraste, la realza en forma importante. Y por eso, inclusive, en muchos centros se considera, o sea, que no, en donde no existe resonancia, pues es lo que están utilizando sobre todo para la confirmación de estos hallazgos sospechosos de malignidad. Otros ejemplos, me parece que algunos son cortesía del doctor Barajas, en donde podemos observar, como en esta paciente en la mama izquierda, en la mamografía digital, se observa una zona un poco más densa con un grupo, fíjense ustedes, de microcalcificaciones bastante pleomórficas, sospechosas de malignidad. Y en la mamografía de contraste podemos observar como sí hay algo de captación del contraste. Otro ejemplo muy bonito en donde también podemos observar una mamografía 2D, mamas bastante densas. Sí llama la atención aquí la presencia de esta imagen algo especulada, es llamativa. Y también se observan algunos ganglios y miren ustedes cómo en la mamografía contrastada, pues hay una captación, ¿no? De la lesión. No tan alta, pero existe. Otro ejemplo, miren ustedes, en donde tenemos aquí hay un pequeño foco junto a dos calcificaciones y al aplicar la mamografía contrastada, sí se observa una captación de esta lesión y miren ustedes la gran captación de las adenopatías axilares en este ejemplo. Acá se ve esta zona que no es tan evidente, pero en la mamografía contrastada sí es francamente visible. Vamos a pasar ahora al ultrasonido. Esta técnica también es de lo más, digamos, útil porque en qué hospital, en qué institución no hay un ultrasonido y muchos de nosotros tenemos ya una vasta formación en lo que es el ultrasonido de mama. Tiene la gran utilidad de que nos ayuda a esta caracterización más fina de las lesiones en tiempo real. Podemos saber ya con precisión si la lesión que estábamos sospechando pues es sólida o es quística o es de estructura mixta. Vamos además a poder observar si es que tiene vascularidad o no. Y ahora, claro, ustedes saben, hay un desarrollo grande también de nuevas técnicas complementarias como la elastografía,
que trabaja justamente en base a la elasticidad o a la dureza de las lesiones para darnos una mayor o menor sospecha de malignidad. Sin embargo, también su gran ayuda y su aporte es que es el método, digámoslo así, preferido para lo que es el intervencionismo en la mama. Sin embargo, algo que he querido aquí resaltar es que, y lo digo y me permito decirlo aquí en esta exposición, porque aún encontramos médicos que están realizando ecografías a pacientes de más de 40 años sin que ellas presenten sus imágenes de mamografía. Nosotros justamente hicimos una revisión de esto e hicimos una normatización en clínica de mama en donde si una paciente de esa edad no trae sus mamografías, pues porque se las olvidó o porque pensó que no eran necesarias, pues simplemente hacemos un reagendamiento. Cuando ya es más de un año, volvemos a hacer una mamografía, pero jamás, jamás nosotros hacemos un eco a una paciente desde los 40 años en adelante sin revisar primero sus mamografías y quisiéramos también, pues, aconsejarles que ustedes trabajen de esta manera. Así van a evitar el que se pase por alto, porque como ustedes saben, el ultrasonido mira unas cosas, pero no tiene sensibilidad para otras, como las calcificaciones o a veces las áreas de distorsión. Aquí tenemos varios ejemplos en donde estoy mostrando una paciente joven, 45 años. Miren ustedes, tenía una lesión evidente, ¿no? BRAF5 en la mama derecha. Miren ustedes, sin embargo, ecográficamente, pues no tenía o no encontrábamos esta formación de espículas, ¿sí? Pero tenía un halo ecogénico, había algunas características que sí nos llamaban la atención y al realizar la biopsia, pues como pueden ustedes observar, resultó ser un carcinoma ductal moderadamente diferenciado, infiltrante con un score de Nottingham tipo 2. En este otro ejemplo, esta paciente, su mastografía muestra una lesión también prominente de bordes mínimamente lobulados hacia el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Fíjense ustedes acá en la ecografía, se muestra sólida, sí muestra algo de lobulación, tiene esta área más hipoecogénica en sus bordes. Realizamos la biopsia y sale negativa para malignidad, es decir, teníamos esta duda, sin embargo, pues salió más bien que había tejido fibroconectivo, histocitos, escasos vasos sanguíneos, es decir, no se confirma ningún proceso de malignidad. Y en este caso, esta mama densa, en donde sí se notaba la presencia de esta lesión, en la zona sobre todo retroareolar. Miren ustedes, ecográficamente, pues tenía este aspecto que a los radiólogos ya nos preocupa, ya nos llama un poco más la atención. Y al hacer la biopsia resultó ser también un cáncer de mama, específicamente un carcinoma ductal, pobremente diferenciado, infiltrante con un score de Nottingham tipo 3. Entonces, lo que vamos mostrando también es la importancia que tiene el trabajar correlacionando los métodos, ¿sí? Para poder llegar a una caracterización más adecuada de las lesiones. Este es un ejemplo también muy bonito de una paciente de 55 años. Ella ya tuvo una mastectomía en su mama derecha con controles por varios años en clínica de mama y acude justamente por un control de tamizaje, es decir, ella no se palpaba nada, no tenía ningún dolor en mama. Y miren ustedes aquí lo que habíamos hablado como objetivo, el también entender la importancia que tiene hacer estos controles, mucho más todavía a mujeres que tienen ya un antecedente de cáncer. Nos llama mucho la atención este hallazgo, por supuesto, a todos nos hubiese llamado este hallazgo. Miren ustedes, un nódulo pequeño, subcentimétrico, sin embargo, muestra francas espículas acá. Y al realizar la ecografía, pues para nosotros los hallazgos fueron bastante sospechosos, evidentes, un nódulo antiparalelo de bordes muy irregulares, en algunas zonas inclusive se observan espículas, y al hacer la biopsia, pues obtenemos un carcinoma ductal moderadamente diferenciado, infiltrante con un grado histológico score de Nottingham 2. Aquí está la lesión. Y miren ustedes, este caso les decía es bonito porque justamente se le realizó también a la paciente la tomografía y se veía, ¿no? La tomografía obviamente no es un método que se ha explorado tanto en el diagnóstico de mama, pero hay grupos de estudio europeos que están comenzando a reportar la importancia también de este método.
Y miren ustedes cómo un nódulo de 5 o 6 milímetros se muestra en forma muy clara en la tomografía y capta además contraste, ¿no? Entonces también muestra utilidad en este caso. Esto es otro ejemplo de una paciente de 62 años que ya tuvo un cáncer de mama en el cuadrante supero externo de la mama derecha. Se le hizo una tumorectomía hace varios años y lastimosamente, pues hace aproximadamente un año, ella comienza a sentir una lesión, pero se descuida en sus controles, no acude en forma en el tiempo adecuado y miren ustedes, ya viene así de esta manera, con esta retracción tan importante de la piel, ya con inicios de una ulceración además. Y estos fueron los resultados en la mastografía. Estamos observando aquí. Aquí se observa con claridad el engrosamiento cutáneo, la retracción de la piel tan importante. Y claro, ecográficamente es esta la lesión. Muchas veces también, como es lecho quirúrgico, siempre debemos, si es que no tuviese, claro, ya estos hallazgos cutáneos, a veces hay esta posibilidad de diferenciar o de confundirse también con las cicatrices del lecho quirúrgico. Sin embargo, al realizar, tenemos además una adenopatía axilar derecha y al realizar la biopsia resultó nuevamente como un foco de recidiva tumoral, un carcinoma. No quería dejar de hablar del ultrasonado 3D. De la marca LG tiene justamente este equipo ABUS. Tuve la oportunidad de observarlo en Argentina. Este es un equipo que no lo manejan, o sea, el examen no lo hacen los radiólogos, más bien son los licenciados bien formados y capacitados quienes realizan la exploración. Miren ustedes cómo es de diferente el transductor, digámoslo así, más que un transductor, es una verdadera plancha que se pasa por toda la mama de la paciente y tiene que tener una película o una capa muy importante y abundante de gel para que se pueda dar un buen contacto de la plancha del transductor con la piel y la obtención de imágenes tridimensionales que luego deben ser postprocesadas, pues ha dado también importantes, digamos, hallazgos. Sobre todo se utilizan para mamas densas, para el grupo poblacional, digamos, al que está dirigido este equipo, sí es algo específico y pues la ayuda que ha dado sobre todo es para determinar algunas lesiones que pueden pasarse por alto en la técnica 2D. Entonces, de pronto, no sé si es que médicos tal vez que están aquí de la costa de Guayaquil tengan estos equipos. Aquí en Quito no tenemos un ecógrafo 3D. Sin embargo, es importante que conozcamos también qué métodos tenemos disponibles para el diagnóstico de las patologías mamarias. La resonancia magnética, de igual forma, como ustedes saben, es un método muy importante, inclusive es un gol estándar en algunas indicaciones y en algunos tipos de pacientes. Sin embargo, vamos a dar ahora solamente unos leves conceptos porque también vamos a tener una especialista como es la doctora Liana Falcón hablando específicamente de este método con el que ella trabaja con mucha experticia hace varios años. Estas imágenes son del Instituto Ulton en Córdoba, Argentina, en donde, pues claro, tienen 4 resonadores que utilizan con mucha experticia, con muchas pacientes de mama. Esta paciente que ustedes pueden ver ahí, esta es la forma en cómo se coloca, ¿no? La paciente en el resonador de mama, la antena específicamente está acá. Por estas aberturas, justamente al ponerse la mujer boca abajo, cae la mama e ingresan ahí. Y esta paciente era una mujer joven, me parece que de 40 años apenas. Ella había tenido ya una lesión tumoral que fue extraída quirúrgicamente, pero al hacer los controles mamográficos les llamó la atención justo en la zona quirúrgica, una pequeña zona, y por eso se decidió hacer esta biopsia. Es decir, este método también nos permite hacer biopsias de estas lesiones que no son visibles en ningún otro método que no sea en la resonancia magnética. Utiliza, por supuesto, equipamiento e insumos específicos, porque como ustedes saben, no puede ingresar nada que tenga alguna situación de electromagnetismo acá. Esta es una imagen, el momento que ya se realizó el ingreso de la aguja de biopsia. Miren ustedes, se hace un control de igual manera que se llegó a la zona de la lesión y acá está la muestra, ¿no? Que se hizo después de un control radiológico, un procedimiento muy, muy bonito. No se hace tampoco con tanta frecuencia, pero es de mucha utilidad en los casos específicos requeridos.
Cada centro o cada institución tiene que, suelen elaborar sus propios protocolos. Sin embargo, las secuencias básicas con que se debe trabajar al menos es un T1, un T2, una difusión y las secuencias dinámicas, siendo sumamente importantes aquellas que se obtienen sobre todo en el primer minuto. ¿Cuáles las indicaciones más importantes de este método? Pues la estadificación del cáncer de mama, la valoración de las cadenas linfáticas, nos ayuda a diagnosticar cáncer en la mama contralateral, así como ustedes conocen que hay estudios o hay técnicas propias para el estudio de los implantes mamarios, como el silicone only, por ejemplo, también ayuda en el seguimiento de la respuesta terapéutica y en la valoración de pacientes de alto riesgo. Otras indicaciones que se aplican a este método de resonancia magnética son la descarga de pezones, cuando tenemos también nódulos palpables que no son visualizados en otros métodos, como les comentaba, como la mamografía o el ultrasonido. La presencia de dolor focal de mamas, cuando tenemos que evaluar cicatrices radiales que dan mucho problema realmente de diferenciación en los otros métodos, o cuando tenemos hallazgos no concluyentes e inconclusos. Esta es la riqueza de este método. Realmente proporciona imágenes tridimensionales con diferentes técnicas, con sustracción de tejidos. Miren ustedes este caso en donde tenemos aquí la lesión tumoral. Puede ser observada en cortes coronales, en cortes axiales, en cortes sagitales, con técnicas de sustracción. Además, como decíamos, nos permite de una vez la visualización de la otra mama para descartar otros focos. La invasión a tejidos vecinos es un método que permite visualizar en forma muy adecuada, como en este caso, en donde ya tenemos una lesión que está invadiendo el pectoral y áreas inclusive ya más profundas a nivel de la línea media torácica. También la evaluación de las cadenas linfáticas es un método muy útil. Miren ustedes aquí cómo nos permite evaluar las adenopatías axilares. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la lesión tumoral, digamos, principal en la mama izquierda, perdón, derecha, a ver si izquierda, y tenemos acá en la mama contralateral un pequeño foco que ya comienza, que da sospecha, ¿no? Y que obviamente será estudiado para descartar que sea o no otra lesión. Y les había comentado al principio que tenemos también esta técnica que es el PEM, como me corrigió el doctor Ulises, tiene razón, es una técnica bastante útil, de mucha aplicación en muchos países vecinos de Latinoamérica y no se diga todavía en Estados Unidos y Europa, en donde tienen este potencial de equipamiento y de tecnología, sobre todo para ver los casos ya de diseminación, estos casos muy tempranos de metástasis a distancia. En el país contamos con médicos que son muy expertos también en esta técnica y sabemos que están haciendo convenios para hacerse los exámenes, sobre todo en Colombia y Argentina, y son interpretados por nuestros radiólogos ecuatorianos. Sin embargo, no voy a profundizar, no soy una experta en este tema y sí quisiera, ojalá podamos conseguir para la parte práctica una charla de los doctores que están trabajando sobre todo en esta parte. Finalmente, quería comentarles en este otro artículo que también vuelve a hacer una comparación entre los diferentes métodos radiológicos para el estudio de la mama. Fíjense ustedes cómo podemos contar con un método que sí es mucho más fácil que lo encontremos en nuestro país, como es la tomosíntesis, y le da una sensibilidad tan alta como del 100%. Este era un estudio y una sensibilidad del 75%, una especificidad del 75%. Este era un estudio que comparaba la utilidad de los diferentes métodos radiológicos en los diferentes, a su vez, subtipos inmunohistoquímicos del cáncer. Entonces, ¿por qué quería poner esta diapositiva? Porque justamente nosotros en la mayor parte de centros contamos con mamógrafos que tienen tomosíntesis y entonces tenemos que utilizarles, tenemos que sacarles el mayor provecho para poder hacer estos diagnósticos más complejos. Quería finalizar las imágenes comentándoles de este caso. Miren ustedes, es una paciente que también llegó el día de ayer. Perdón que se cortó acá un poco la imagen. Esta, de hecho, son imágenes de una tomosíntesis. Es una paciente que se detectó una lesión pequeña tumoral hace aproximadamente más de un año. Paciente de San Gabriel, que es una población de la provincia del Carchi, en el norte de la sierra. Y bueno, ella al palparse esto, acudió al médico, finalmente fue enviada a realizarse una biopsia en Solca de Quito y salió positiva para cáncer. Sin embargo,
La paciente no acudió a ningún centro de médico a seguir un tratamiento y yo ayer le preguntaba y le dije, ¿por qué no, por qué tomó esa conducta? Y realmente créame que fue algo muy duro de asimilar cuando ella me respondió simplemente con 2 palabras y me dijo por miedo. Em, Ahora ingresa esta semana a nuestro hospital por la emergencia porque presenta dificultad respiratoria, viene con dolor de espalda, viene con un decaimiento. Por supuesto, la mama ya no es una pequeña lesión como estaba hace más de un año, sino es una gran masa ya en la mama derecha que inclusive produce un engrosamiento cutáneo, tiene una especie ya de afectación y de infiltración a la piel con una especie de ulceraciones que tenía ya en la mama derecha. Miren ustedes acá en los cortes cráneo caudales también. Sin embargo, también, sobre todo a la oncóloga que le atendió, le llamó la atención que ella se hace una resonancia, que ya la vamos a mostrar, y encuentran o refieren otros focos en la mama izquierda. Ayer se le estadió, hicimos de una vez una tomografía, un TAC body, fíjense ustedes, la gran masa tumoral de la mama derecha, este engrosamiento cutáneo importante, afecta además lo que es el complejo pezón-areola. Y en la mama izquierda efectivamente encontramos al menos 3 focos tumorales, pero aparte de esto, ella tenía ya todo, una serie de patologías añadidas, una gran pericarditis, tenía ya, también tenía unos focos neumónicos basales, tenía derrame pleural. Miren ustedes la columna, cómo se encuentra ya totalmente está diseminada con metástasis difusas. De ahí realmente ese dolor de espalda tan intenso, inclusive tenemos a la altura de T10 aquí una fractura, acuñamiento importante. Tenía además afectación al esternón, metástasis en el esternón, metástasis en las cabezas humorales. Es decir, es una paciente que llegó ya en un estadio 4 con una diseminación total del cáncer de mama y obviamente está ya hospitalizada, se va a intentar luchar algo que se estabilice para poder proporcionar la quimioterapia, pero como ustedes entenderán, en esta etapa probablemente ya los esfuerzos ya no sean de tanto resultado como si hubiese hecho un tratamiento al inicio y más bien más están proyectándose hacia el área paliativa. Aquí tenemos la resonancia que hablábamos que ella se había realizado y miren como sí efectivamente tiene estos focos tumorales que estamos considerando que posiblemente serían metástasis del primario de mama derecho. Ayer ya realizamos la biopsia. Miren ustedes, se tomó tenía 3 focos aproximadamente, se tomaron las muestras. Esta es la representación en ultrasonido de estas lesiones de la mama izquierda. También tienen muy mala pinta. Lo triste realmente de este caso que quería compartirles es que es una paciente de 31 años, madre de 2 hijos, costurera de profesión, y realmente son estas cosas que a nosotros como médicos nos impactan y pues nos hacen pensar que nuestros sistemas de salud y la educación de nuestra población todavía tiene mucho, mucho, mucho que avanzar. Y como médicos, el mostrarles este caso, pues es tratar de indicarles la realidad que vivimos. Fíjense en que es una paciente que si ella hace un año se hubiese acudido a hacer un tratamiento, posiblemente hoy estaba ya curada y hubiese sido otra completamente su historia. Así es que, para concluir, queríamos justamente, quería hacer este recuento en donde si nosotros hacemos, ¿a qué es lo que nosotros como médicos debemos apuntar? Y es a los diagnósticos tempranos, a los tratamientos adecuados que mejoran, por supuesto, el pronóstico. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cambios debemos ejercer nosotros en nuestra vida profesional, en la parte de radiología mamaria? Pues que tenemos que propender a trabajar en un BIRATS integrado, en donde siempre tratemos de hacer una revisión de estudios previos, un seguimiento y una revisión de la correlación también radiopatológica. Eso es muy importante, doctores, porque muchos de ustedes realizan biopsias, están haciendo intervencionismo en sus instituciones de salud, pero no podemos olvidarnos de mirar, de hacer un recuento de cómo están esos resultados. De pronto estamos con porcentajes altos de indicaciones de rebiopsia, entonces tenemos que mirar qué está pasando con nuestra técnica y además ante lesiones complejas tenemos que realizar un second log ecográfico, tenemos que trabajar con una segunda lectura de mamografía y por supuesto, si nosotros, que es lo que nos está pasando actualmente y nosotros observamos con frecuencia,
si hay categorización errónea del BIRATS, ¿sí? Si vemos que hay pacientes jóvenes, como decíamos aquí, de 30 años o un poco más que tienen masas tumorales y no pedimos una mamografía porque pensamos que es muy joven y que no le va a servir este método. Y además, si al sugerir una biopsia estereotáxica, o sea, sugerimos, mejor dicho, este estudio porque vemos microcalcificaciones sospechosas, pero previamente no hemos solicitado una magnificación, nos estamos saltando valiosos pasos en el proceso diagnóstico. No categorizar además las lesiones como, o sea, que ya tienen hallazgos específicos en mamografía como BIRAT 0. Si yo observo una lesión que sí tiene características para hacer un 4B o un 5, pues vamos a ese diagnóstico y no lo vamos a poner como BIRAT 0, porque realmente créanme que esto muchas veces retrasa el proceso de diagnóstico y tenemos pacientes que llegan a los 6 meses o al año recién a realizarse la biopsia porque estaban tratando de hacerse pues los otros estudios complementarios y estamos a su vez retrasando los diagnósticos y subestimando o sobrediagnosticando lesiones. Quería terminar comentándoles esta frase en donde hace referencia a que efectivamente, doctores, el inicio del camino es difícil, pero es la clara señal de que llegaremos al final del mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes están aquí el día de hoy, ¿sí? Y yo decía al inicio, les felicito por esta decisión, es porque además de que les gusta la parte de radiología de mama, pues ustedes también sienten y quieren ser parte de un cambio en nuestro país. Quieren obviamente comprometerse con lograr hacer un diagnóstico precoz y más temprano de las lesiones de mama. Y a eso es lo que queremos propender. Nosotros posiblemente estamos dando los primeros pasos, les decíamos, para asentar en forma más firme lo que es la radiología de mama en el país. Tenemos un desarrollo importantísimo de otras áreas, pero la radiología de mama, que es aquella que nos liberaría de esta situación de un cáncer que todavía sigue siendo la segunda causa de muerte en nuestro país y en el mundo, y con métodos que son asequibles, como una ecografía, como una mamografía, doctores, pues realmente pienso que es solamente cuestión de que queramos hacerlo y nos convenzamos de que lo haremos. Nosotros estamos aquí para ayudarles, para apoyarles en todo. Es por esto que decíamos y decidimos en la organización de este curso que todos aquellos médicos que sientan esta pasión, que habrán notado que a veces me pasa, pues están y serán bienvenidos en la clínica de mama del Eugenio Espejo, pues lo que queremos es que ustedes sientan esta seguridad, pues al realizar sus diagnósticos y al realizar sus procedimientos. Estas son imágenes del Instituto Ulton en Córdoba, Argentina, en donde, como les decía, tuve la oportunidad de realizar un entrenamiento. Me asombré, doctores, es un instituto privado, por supuesto, pero trabaja con 20 radiólogas dedicadas solamente a la parte de imágenes de la mujer, 4 resonadores, una gran cantidad de tomógrafos y todos los días una gran cantidad de biopsias. Ellos ya cuentan con la técnica, con este equipo que es la mesa Prono para biopsias, lindísimo, en donde realmente fallar en una biopsia es realmente casi imposible. Pero también ustedes anímense, si ustedes creen a veces o creemos que pues solamente estos entrenamientos son para médicos que apenas acaban de graduarse de radiólogos, pues no es verdad. Nosotros podemos encontrar oportunidades y si es que cualquiera de ustedes se anima también a irse a ese instituto, con todo gusto podremos hacer el contacto y el nexo para que sean recibidos en el mismo. Finalmente, quería mostrarles estas imágenes de nuestros equipos de trabajo en el hospital que pues hace que nos sintamos justamente apoyados y que trabajemos en forma multidisciplinaria. Espero, doctores, que lo que se ha visto este día haya sido de utilidad para ustedes. No se preocupen porque muchos de los métodos van a ser revisados en forma más profunda en las siguientes charlas. Para mí realmente es una alegría inmensa el que estemos hoy reunidos hablando de cómo mejorar estas técnicas diagnósticas, porque sé que vamos a generar un impacto positivo en nuestras pacientes. Muchísimas gracias y vamos a proceder a las preguntas.